Hola nuevamente para todos los que siguen mi canal, continuando con la secuencia de videos sobre Data Science y todo implementado sobre la plataforma Google Colab utilizando el lenguaje Python. Hoy nos vamos a centrar principalmente en todo lo que es el despliegue de datos multidimensionales en lo que se conoce como el gráfico de araña. Es importante mencionar que cuando vamos a hablar del despliegue multidimensional, tenemos que hablar no de análisis, sino solamente de cómo graficar datos que tienen diferentes características. Entonces, de manera general, las herramientas de análisis bidimensional se pueden extender para el análisis multidimensional. Miremos que en el video anterior lo que hicimos fue estimar el índice de correlación y el índice de covarianza para un conjunto de variables que conformaban una base de datos. Ahora, el análisis estructural es una forma de analizar el impacto de diferentes variables sobre una variable explicativa. Para eso existen una ecuación o estructuras matemáticas y en este contexto una de las más conocidas es la regresión lineal. Desde el punto de vista del despliegue multidimensional y el gráfico Radarplot, este gráfico permite el despliegue de los datos y tener una estructura a priori, ventas por mes de referencia. Vamos a mirar, digamos que en el ejemplo que voy a desarrollar aquí, y voy a dejar como referencia un archivo para poder desarrollar todas las actividades de este video. Vamos a hablar de las ventas por referencia de vehículo y por mes. Entonces, la característica principal de los ejes de la venta en este tipo de gráficos son los meses. Miremos que esas variables o estos ejes son comunes a cada una de las referencias de vehículo. Aquí podemos hablar Sportage, Rio, Sorrento y Santa Fe, que son vehículos de la línea Kia. Y miremos que este gráfico, y ahorita miramos pues con más detenimiento el archivo con el cual vamos a trabajar, cómo están estructurados los datos. Miremos que aquí se referencia, por ejemplo, aquí en el naranjado se muestra cuáles fueron las ventas del carro Río durante cada uno de los meses que compone un año cualquiera. Entonces, la característica principal o de eje son comunes para todas las variables, en este caso los meses. La característica secundaria de referencia a estos valores se ubican sobre las características o ejes. Entonces, la característica secundaria entonces me mide cuántos vehículos se vendieron por mes. Y la tercera, bueno, este gráfico es ideal para la representación de los clústeres que definen una base de datos. Anteriormente nosotros habíamos hablado en videos pasados de lo que era el método de clusterización de K-means y que es muy bueno para esta representación. En próximos videos pues voy a hablar de cómo representar diferentes clústeres utilizando esta misma estructura o el modelo Radarplot. Estos modelos también se conocen como gráficos de araña. El archivo que he dejado como referencia para el desarrollo de todas las actividades de este video tiene la siguiente estructura. Miremos que vamos a tener los meses del año. Estos meses son comunes para todas estas variables. Digamos que aquí tenemos una concesionaria de vehículos de la marca Kia y tenemos varias referencias de los vehículos. Aquí lo que hicimos fue un recuento de los vehículos que se vendieron mes a mes en dicha concesionaria. Y miremos una cosa muy particular, tenemos las variables que son columnas o los campos y tenemos una serie de filas que cada una tiene una cualidad diferente que son los meses del año. Si yo quisiera montar un gráfico Radarplot, lo que pasa es que aquí lo podemos hacer de manera directa, pero uno de los objetivos que nosotros tenemos, digamos, durante esta secuencia de videos es apropiarnos de la herramienta de programación Python y, digamos, como acercarnos a la plataforma Colab. Entonces este procedimiento que hago aquí mucho más fácil lo puedo desarrollar con programación en la plataforma Google Colab. Entonces aquí lo que vamos a hacer, entonces vamos a insertar este gráfico, buscamos aquí en estos grafiquitos que son gráficos especiales y miren que aquí abajo entonces nos aparece entonces en los ejes. Miren que aquí es como un, digamos, esto es que un polígono, y este polígono tiene unos ejes que van apuntando a cada uno de los meses del año, y estas curvitas rojas nos van diciendo a nosotros exactamente cuánto se vendió o cuántos vehículos se vendieron de cada una de las referencias de Kia. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a mirar la Sportage. La Sportage es la azul.
Entonces miremos que en octubre vendió 85 unidades, mire que la mayor cantidad que se vendió. En noviembre se vendieron 35, mire que aquí son 35, ya baja. Si nosotros apuntamos a noviembre, miremos que, y luego trazamos un círculo, o si nos seguimos por esta línea que nos demarca este polígono, podemos llegar a inferir que lo que tenemos entonces son 35 vehículos de esta marca vendidos. Y así sucesivamente. Miremos por ejemplo este verde que es la Sorrento. La Sorrento tuvo la mayor cantidad de ventas en julio, mire que son 85. En junio tuvo 70, mire que ya baja. Y mire que estos ejes a la larga, miremos que nosotros aquí podemos no tener un plano cartesiano, sino tener un multiplano cartesiano, por decir algo, en donde los ejes están definidos por cada uno de los meses. Entonces este gráfico me parece bastante importante porque ayuda a entender de mejor manera datos que son multidimensionales o que tienen varias características. En este punto entonces nos vamos a ir a la plataforma Colab de Google. Voy a borrar todo esto. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es que vamos a cambiar nuestra cuenta. Entonces yo, por ejemplo, bueno, voy a esperar aquí la puedo cambiar. Entonces, si me voy a la plataforma Colab Research de Google, entonces yo puedo acceder directamente a todos mis archivos directamente. Entonces, miremos que aquí tengo varias sesiones abiertas. Aquí le voy a dar cancelar y aquí en las dos bolitas voy a entrar directamente a todos mis archivos o a todo lo que hemos venido desarrollando anteriormente. Aquí puedo cambiar digamos de cuenta y me lleva a los archivos con los cuales voy a trabajar ahora. Entonces, estando aquí vamos a crear un nuevo archivo, vamos a crear un archivo de Colab Google Collaboratory. Lo vamos a llamar entonces despliegue multidimensional. Lo vamos a llamar simplemente despliegue y le vamos a colocar que este es el video 5. Video 6, perdón. Entonces ya tenemos aquí nuestros archivos de texto. Recordemos que lo primero que tenemos que hacer es cargar el archivo con el cual vamos a trabajar. Aquí en estas carpeticas voy a subir en la carpeta content, voy a subir el archivo de Excel que he dejado como referencia para esta actividad. Ya aquí entonces, ya teniendo subido el archivo que necesitamos para el trabajo, entonces lo primero que vamos a hacer es cargar los datos que necesitamos. Entonces vamos a colocar aquí lo primero, entonces se cargan los datos de trabajo. Voy a subir esto a una posición para que nos quede organizado. Entonces recordemos que lo primero que vamos a hacer es traernos el Panda, que es realmente la hoja de Excel como si fuera un objeto dentro de la plataforma Google Colab. Le vamos a dar entonces el NumPy, que es el que nos permite todas las operaciones con vectores, y vamos a traer el import, el matplotlib, que es el que nos va a permitir a nosotros realizar la gráfica diaria realmente y mostrar una infinidad de gráficos que aquí vamos a ir desarrollando todo esto a lo largo de toda esta secuencia de videos. Miremos que aquí le di play y ya no tenemos ningún problema. Vamos a llamar nuestro Excel file como lo hemos llamado en anteriores videos. El archivo se llama datos multidimensionales. Entonces aquí está PY. Vamos a mirar entonces el video número 5 y le damos .xlsx. Le doy inicio, control shift enter. Miremos que no haya ningún problema de ortografía. Perfecto, ya nos cargó el archivo y de ahí entonces nos vamos a traer la base de datos que está en la hoja número 1. Entonces yo le digo .with y ahí entonces le puedo decir al modelo que me traiga el Excel file, pero todo lo que hay en la hoja número 1. Recordemos que aquí la hoja número 1 desde el lenguaje se nomencla desde 0 y aquí le voy a decir que bd.head para que nos muestre los datos como están organizados. Entonces simplemente le doy play acá. Entonces aquí hay un
hay un problema con la lectura porque esto es read Excel. Esto fue porque no me apoyé en el puntico para conocer todos los métodos que esto tiene internamente. Mírenlo, aquí está. Si yo le doy Excel File, ahí me aparece directamente. Perdón, Read Excel. Read Excel, ahí está. Le doy Play. Y miremos que ahí tenemos todos los datos cargados. Aquí solamente nos carga uno. Si ya queremos ver pues toda la base de datos completa, la printeamos y simplemente entonces ya tenemos todo. Muy bien, entonces ahora con lo primero que vamos a proceder es que voy a tomar dos de esas columnas principalmente, que nosotros ya las sabemos de esta base de datos. Entonces voy a tomar la referencia número 1, la voy a llamar Sportage, y en Sportage entonces le voy a decir, voy a asegurar que esos datos sean float. Si tengo la sospecha, a veces tengo la sospecha de que me los trae como un texto o un string, entonces yo simplemente me curo en salud y los llamo de una vez como si fueran decimales. Me traigo entonces las características de Río, le digo as type y aquí adentro entonces le coloco float. Es importante entonces, ya teniendo esto, vamos a mirar que no tengamos ningún error hasta este momento. Podemos printear los datos que eso nos trae para que estemos seguros. O sea, estamos trayendo, ya tenemos la hoja de Excel montada en el Google Colab. Mire que aquí ya me quedaron los datos. Entonces, una cosa importante, cuando yo quiera graficar, digamos, cada uno de estos datos, pues lo primero que voy a hacer es que voy a crear un archivo que voy a utilizar como referencia y que lo que va a hacer es que me va a colocar en una sola tabla los dos datos que requiero para este estudio, la referencia Sportage y la referencia de Río. Entonces miremos que aquí ya nos queda como una matriz. Le podemos dar data.shape, vamos a mirar, entonces le doy control shift enter, lo voy a printear a ver cómo está esto de tamaño. Le voy a dar data m y miremos que ahí están nuestros datos. Está primero todo lo que tiene que ver con la Sportage y luego está todo lo que tiene que ver con Río. Yo siempre me aseguro que todas las variables tengan un formato de datos correcto con cual trabajar. Entonces este data m lo voy a guardar como un array. Aquí lo más conveniente cuando uno trabaja con este tipo de programas en donde uno no tiene ciclos repetitivos, lo más importante es trabajar con arrays para que él haga los ciclos for internamente. Entonces si le doy aquí control shift enter y le puedo dar, ahora sí le puedo dar data.shape porque es un vector, pues es un array, control shift enter. Miremos que tenemos dos filas y tengo 12 características. Aquí es importante que los vectores queden así como dos vectores fila, porque así es que es la estructura, por ejemplo, del gráfico de araña. Entonces, podemos ver cada una de las filas si queremos. Simplemente le damos data m, le doy 1 y le doy 2 puntos, le doy inicio y control shift enter. Entonces miremos que ya nos trajo los valorcitos de la camioneta Río. Entonces, lo primero para la creación del gráfico de araña es que vamos a crear los ángulos. Recordemos que un círculo tiene 360 grados. Le vamos a dar entonces line space, que van a ser los ángulos de nuestro gráfico de araña. Le voy a dar 0,2 por np.pi, que es 360, y que me divida todo ese, mejor dicho, que divida un círculo en 12 pedazos, como si estuviéramos partiendo una torta. En point le vamos a colocar igual a false. Muy bien, entonces ya tenemos los ángulos. Ahora vamos a cuáles son los valores que yo quiero graficar. Entonces los valores que yo quiero graficar son los siguientes.
los voy a colocar aquí, values, le voy a dar aquí np concatenate y le doy los dos paréntesis. Primero entonces le voy a dar los ángulos, yo quiero graficar ángulos y bueno, esto de los ángulos ya lo tenía, estamos hablando de los valores. Entonces de los valores lo primero que yo quiero es cuáles son los datos que yo quiero graficar. Entonces voy a colocar aquí DataM. Yo quiero graficar los datos que están en la columna 0. Le voy a colocar coma acá. Y aquí en este punto, entonces voy a colocar cuál va a ser el dato o el punto final del archivo. Siempre le tengo que dar desde dónde comienza. Él ya sabe desde dónde comienza, pero a dónde finaliza. Va a finalizar con el primer dato. O sea que el primer dato se encuentra con el dato final dentro de los ejes del gráfico de araña. Si nosotros vamos al gráfico de Excel, miremos que abril sería como el ángulo 0. Si doy yo la vuelta, entonces da 360 y me vuelvo a encontrar con abril. Eso es lo que yo estoy haciendo con lo que estoy haciendo en Python, que estoy dándole la vuelta a todo el círculo o a todo el polígono que tenemos disponible ahí. Entonces creo que me falta un paréntesis, entonces ya inicia y finaliza. Voy a correr esto hasta acá para que estemos correctos en lo que estamos haciendo. Control Shift Enter. Data no es definido porque es Data M. Entonces selecciono nuevamente y le doy Control Shift Enter. Entonces ya tenemos todo organizado para poder construir nuestro gráfico. Una cosa importante, nos faltaría colocarle los labels a cada uno de los ejes. Entonces vamos a colocar enero. Aquí nos toca pues hacerlo a mano. Colocamos cada uno de los meses asociados a cada, como las características de cada una de las variables por cada una de las referencias de los vehículos. Y ahorita entonces vamos a crear el gráfico. Entonces PLT vamos a colocar entonces una referencia polar de ese gráfico. Le vamos a dar los ángulos, le vamos a colocar los valores a ese gráfico polar. Vamos a darle entonces que el tamaño de la línea sea igual a 2. Ustedes pueden variar estos componentes y mirar cómo cambia el gráfico. Le vamos a llenar entonces el gráfico polar nuevamente, que va a ir sobre los ángulos. Y vamos a decir entonces PLT punto que nos coloque los grid o que nos muestre la rejilla para uno poder mirar bien cómo van a quedar los gráficos. Esto por 180 dividido np por pi. Estamos cambiando los grados a radianes y coloco los labels y simplemente le digo plt.show. Vamos a mirar si nos funcionó nuestro modelo y si no, corregimos. ¿Cuál es el error que tenemos acá? El error es que los ángulos, vamos a mirar cuántos son, 12, y los valores son 13. Entonces lo que necesitamos aquí son 13 valores. Vamos a mirar entonces cómo nos da completo. Control Shift Enter. Miremos que no tenemos absolutamente ningún problema. Ahora entonces procedemos con el gráfico. Le doy Control Shift Enter. Tenemos un error acá porque nos faltó el Theta Grids. Le voy a dar Control Shift Enter. Y miremos que tenemos entonces nuestro gráfico de araña para el primer tipo de camioneta, que es la Kia Sportage. Ahora, si nosotros queremos también involucrar el río, entonces vamos a copiar estas mismas líneas de código y lo único que vamos a cambiar es vamos a adicionar los valores. Entonces yo puedo decir que valores 2 snp concatenate
Entonces le doy aquí Data M, pero le voy a dar el primer dato. Le doy el dato que cierra el polígono. Reviso que efectivamente sí esté bien, que estos valores sí estén bien. Control Shift Enter. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a copiar exactamente lo mismo, porque eso lo tengo que hacer también para los valores número 2. Le doy Control C y le doy Control V. Entonces los ángulos siguen siendo los mismos porque son las mismas características para las dos referencias de vehículos. Y vuelvo, entonces hago el conteo y coloco todos los labels y hago todo el proceso para la segunda camioneta o para el segundo referencia de vehículo. Le doy Control Shift. Bueno, voy a seleccionar todo desde arriba para que no tenga ningún error. Le doy Control Shift Enter. Y miremos entonces que ya podemos tener el segundo gráfico, y así sucesivamente podemos hacerlo para las demás referencias de las camionetas. Y esto es un buen gráfico. Miremos que aquí ya nos aparecen los ejes, esos ejes están nomenclados entre 20, 40, 60, 80, teniendo en cuenta cuántos valores de cada referencia se vendió en cada mes. Por ejemplo, en esta camioneta, en el mes de marzo fue el que tuvo la mayor venta, y por ejemplo para este primero, que creo que era el Sportage, se vendió más en octubre que en cualquier otro mes. Entonces simplemente, si usted quiere saber el valor de referencia de ese punto, sigue la línea o el círculo y aquí le va diciendo cuántos valores usted ha vendido de cada una de las camionetas. Usted puede ir mirando aquí también pues esos valores, teniendo en cuenta esta tabla, y con eso se puede guiar. Miremos que es muy parecida, lo que pasa es que allá está como rotada con respecto a esta tabla, pero bueno, aquí quedó muy bonito, es muy fácil de hacer. Pero recordemos nuevamente que nosotros estamos fortaleciendo nuestras skills en todo lo que tiene que ver con Python. Es importante mencionar aquí cómo van a quedar los datos organizados. Aquí cuando yo hablo de datos polares, estoy hablando los ángulos y los valores de la referencia que van a quedar en cada uno de los ángulos. Cuando yo tengo este comentariecito aquí que es o menos, lo que me quiere indicar que es en el sentido negativo de las manecillas del reloj, y digamos que el tamaño del círculo externo va a tener una extensión de 2. Ahí cuando estamos hablando de fill, estamos hablando entonces de las líneas que van a unir cada uno de estos punticos que tenemos aquí en la gráfica. De todas maneras, para que entiendan mucho mejor, digamos, como todos estos tres comentarios, he dejado el link para que vayan aquí a Matplotlib, que ahí les explican exactamente qué significa eso. Es importante mencionar entonces que aquí en este Theta Grids lo que queremos es hacer como una partición uniforme en términos de cada una de las cualidades que tenemos para los datos. Aquí lo único que nos queda por decir es este valor de alfa, que es el valor de transparencia de la curvita o de las líneas que unen cada uno de estas bolitas que da aquí. Aquí lo más importante cuando uno vaya a trabajar con este despliegue de los datos, una de las cosas más importantes es esta área. Lo que pasa es que cuando se solapan, entonces si yo cambio por ejemplo a 1 y selecciono todo y le doy Control Shift Enter, entonces miremos que ya me aparece como un área sólida. Esto se utiliza porque pueden quedar algunos, como miramos en el archivo de Excel, algunos de estos cuadritos, de estos polígonos parciales asociados a cada una referencia, puede quedar montado uno con otro. Entonces uno para ver esos valores para los meses, entonces simplemente lo que coloca son esos ejes o esos polígonos en transparencia. Eso es lo que se tiene que trabajar acá. Muchas gracias nuevamente a los que están participando de mi canal y estén disfrutando de todos mis videos. Los invito a que esperen un nuevo video. Muchas gracias nuevamente por su atención.